entrevista en A la Medida y le damos la bienvenida a Max Santa Cruz, quien está listo para poder abordar las temáticas con nosotros, Fernando. Así que bienvenido, buenas noches, Max. Muchas gracias, Andy, muchas gracias, Fernando. Ya en la antesala de la Semana Mayor, sí, haciendo el análisis de este miércoles como cada miércoles, así que esperamos que ustedes se vayan a este descanso, pero bien informados. Definitivamente, muchas gracias por esos buenos deseos, Max. Y Guatemala está en un momento muy interesante a nivel de sus relaciones político-internacionales. Estamos viendo que Washington tiene un criterio sobre nuestro país muy interesante de analizar y se han tenido acercamientos en temas económicos, de seguridad, que resumen cómo Estados Unidos ve a Guatemala como una oportunidad para inversión. ¿Cuál es tu criterio acerca de estos acercamientos? Bueno, primero, no es casualidad, hay que decir que Guatemala durante los últimos 5 años al menos, si no más, yo me atrevería a decir incluso que unos 6, no ha tenido una política exterior estratégica diseñada y ha respondido únicamente al interés o a la improvisación del ministro o del presidente de turno. Pareciera ser que durante el gobierno del presidente Arévalo, tal vez por su experiencia en el campo de la diplomacia guatemalteca y por un conocedor muy profundo del tema como es el actual ministro Carlos Ramiro Martínez, persona que conoce a Bernardo Arévalo desde hace mucho tiempo, pues se ha tratado de diseñar nuevos lineamientos de la política exterior del país. Recordemos que Bernardo Arévalo estuvo, antes de ser investido como presidente de la República, en un viaje previo a finales del año pasado en Estados Unidos para poder fortalecer esos vínculos importantes, no en calidad de presidente, pero sí presidente electo, y ver cómo se reactiva la agenda bilateral. Estuvo a inicios de año en Europa visitando una serie de países, dando conferencias, y ahora no es casualidad que esta semana recién estuvo el secretario para Crecimiento Económico, para Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, el subsecretario Fernández, teniendo una visita de alto nivel en Guatemala, imagino yo que para preparar algunos de los temas de la agenda bilateral que interesan a los dos países. Temas de gobernanza, temas de combate a la corrupción, que es fundamental para poder generar atracción de inversión, temas de energía eléctrica, inversión en energía eléctrica y expansión de la electrificación a nivel nacional y, por supuesto, las inversiones necesarias para poder combatir las causas estructurales de la migración. Hay que decir que Guatemala tiene una ventaja con relación al resto de la región centroamericana que debería de sacar mucho provecho. Yo creo que el presidente Arévalo lo sabe y Estados Unidos debería reconocerlo de mejor manera, y es el hecho de que Guatemala no solo es un país de punto de vista estratégico de seguridad nacional para Estados Unidos, porque podría ser un territorio o es un territorio de trasiego de drogas, ahora de fabricación, que es algo que tiene que combatirse fuertemente, pero también del tránsito de inmigrantes ilegales con destino a Estados Unidos. Pero es el único país de la región centroamericana que no tiene establecidas relaciones diplomáticas con la China continental y sí con Taiwán. Y si Estados Unidos tiene una batalla de carácter comercial, no político, pero comercial y dura con la China continental, pues Guatemala es ese país que debería ser el socio estratégico en la región por su posición geopolítica y por lo que he dicho anteriormente, en donde podríamos sacar mucho mejor provecho de esa relación bilateral, del conocimiento de la relación política en política exterior, pero también de los intereses que Estados Unidos tiene hacia acá y nosotros hacia Estados Unidos. Sabemos entonces que pues hoy vino una delegación también importante, comandada de hecho por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se hablan temas de seguridad, especialmente de la seguridad en zonas fronterizas, ¿no? ¿Cómo ve, Max, este tipo de reuniones y sobre todo también la comisión tan importante que hoy se reunió con nuestras autoridades? Miren, pareciera ser, como le digo, todo esto es producto de la casualidad. Ustedes ven el escalonamiento de estas visitas del subsecretario en esta semana, del secretario Mayorkas, de la visita programada para el presidente Arévalo a Estados Unidos en la próxima semana. Todo tiene una lógica, tiene un sentido. Ahorita hablamos del tema de inversión, tema de crecimiento económico, tema de energía, tema de combate a la migración de las causas estructurales, pero ahora tenemos que hablar del tema de seguridad y el tema de migración. Y claro, por supuesto, Estados Unidos está buscando aliados en estos países para evitar que esta migración sea ilegal y sea una migración, si ustedes quieren, desbordada, porque aparte de eso, en año electoral al gobierno del presidente Biden le interesará que el tema migratorio no sea un tema tan congestionado en la agenda electoral. Claro. Ya Estados Unidos, en el caso de Texas, con su capacidad
federal que tienen los estados de decidir su propia legislatura y esperando una concesión o una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para poder otorgar la implementación de una ley que es la SB 74, que permite capturar en la frontera de Texas a cualquier persona que aparente ser inmigrante. O sea, usted puede ser un ciudadano estadounidense, pero por las características físicas, usted se va a ir preso porque yo considero que usted puede ser un inmigrante ilegal. Así es. El gobierno de México ha protestado en ese sentido. Es posible que el presidente Arévalo presente algún tipo de malestar en ese sentido, no porque tenga que ver el gobierno federal, pero sí como país, porque muchos inmigrantes guatemaltecos podrían ser catalogados como tales a primeras, y lógicamente a México, en el caso de México, no le interesa tampoco tener un patio en la frontera con Estados Unidos que sea un centro de detención de migrantes deportados de Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos deporta a cada uno de los migrantes a sus países de origen. Eso se generaría un tránsito difícil en la frontera. Es decir, temas de seguridad en la frontera, no solo de Estados Unidos con México, pero de Guatemala con México, son fundamentales para Estados Unidos. Claro. El tema de trasiego de drogas, contrabando, es uno de los índices del crimen transnacional que más importa en Estados Unidos combatir, y por supuesto tenemos fronteras porosas. Hay que decir que nuestra institucionalidad no ha sido precisamente la más fuerte para combatir, y han sido incluso parte a veces de estructuras criminales que han permitido contrabando, drogas y trata de personas. Yo creo que a esto apunta sin duda el presidente Arévalo y por supuesto el secretario Mayorkas, y hay que ver qué pasa con esto. Yo creo que lo interesante se va a desarrollar durante la visita del presidente Arévalo a Washington, que es una visita de alto nivel político, que pasa por la vicepresidencia, sí, quería a mi criterio ser recibido por su homólogo, que es el presidente, pero yo creo que políticamente el presidente debe estar tratando de conseguir ese espacio, aunque sea corto, pero sí importante, de contacto con el presidente Biden, como mandatarios que son ambos, y no dejar únicamente la visita a nivel de la vicepresidencia de Kamala Harris. Ahora, decías hace unos minutos que, según tu análisis, 6 años más o menos que Guatemala no tenía este tipo de visualización, sobre todo por parte de Estados Unidos, y hoy nos estamos dando cuenta que precisamente Estados Unidos pareciera que está viendo con ojos de importancia a Guatemala. Así es como entendería yo, y quisiera preguntarte si es tu lectura, porque pareciera que la visita de estos funcionarios de alto rango pues están preocupados de ver cómo generan alianza con nuestro país. Es correcta tu visión. Yo creo que coinciden también otros aspectos. Hay que decir que al inicio de la administración del presidente Biden se habló sobre la Alianza para la Prosperidad, y sencillamente en un bolsón de recursos importantes que se querían invertir en la región para evitar muchas de estas causas de combate a la pobreza extrema e inmigración, no se dio o fue muy poco significativo para los países. Hay que hablar que ellos están hablando cómo incluso mejoran, optimizan el envío de la remesa familiar transformado en desarrollo local. Lo que hay que tener cuidado es que hay que entender que la remesa pertenece a quien la trabaja, y que no van a condicionar como una parte de la cooperación internacional de Estados Unidos a Guatemala el permitir que hayan 20,000 millones de dólares en remesas. Eso es otra historia. Lógico, claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que sí hay que decir es que durante la administración del presidente Trump se desatendió mucho a América Latina. Su enfoque fue hacia el Asia, fue hacia China, fue la relación con Rusia, pero América Latina se abandonó casi por completo. Y no es que el presidente Biden haya retomado de manera importante la relación con América Latina, porque no lo ha hecho, pero pareciera ser que en este último tramo de su administración está queriendo retomar algunos elementos que tal vez son los más fáciles porque somos geopolíticamente los cercanos para poder tener esta historia, como le digo, que se puede volver en un tema de seguridad nacional. Por supuesto. Y se puede volver en un tema molesto para la campaña. Es ahí donde, si nosotros, sea la razón A o sea la razón B, que para Estados Unidos tal vez no quedamos en el argumento de que si es demócrata o es republicano nos va mejor o nos va peor. Estados Unidos se administra por intereses. Claro. Y si tiene un interés en la región en tal y tal elemento, es mucho más allá de quién presida o quién esté en la Casa Blanca sentado, demócrata o republicano. Pero nosotros sí debemos de aprovechar esa oportunidad, sea con demócratas o sea con republicanos. Deberíamos hacer los acercamientos necesarios a nivel del Congreso de Estados Unidos, a nivel de bipartidista, no solo con demócratas o republicanos, y tratar de impulsar cualquier acción que a Guatemala le traiga un beneficio. Tenemos la posibilidad incluso de atraer inversión interesante que puede ser ahora
a través de la posición del nearshoring por estar cerca geográficamente de ese mercado enorme que es el mercado del norte. Creo que tampoco lo hemos aprovechado, pero ¿quién quiere venir a invertir a Guatemala en este momento si todavía las condiciones de inseguridad, de infraestructura básica, de combate a la corrupción, de certeza jurídica no son las adecuadas? Hay que trabajar mucho y eso nos corresponde a nosotros los guatemaltecos para que las condiciones, aunque nos sirvan la mesa, si no tenemos cubiertos, no vamos a comer lo que ahí nos están sirviendo. Ya para ir finalizando, Max, sabemos que los temas de seguridad pues son aspectos al final básicos y fundamentales para las reuniones de alto nivel que se tienen con Estados Unidos por parte de las autoridades guatemaltecas, pero siempre se deja de un lado, por ejemplo, hablábamos de los migrantes, de cómo inyectan a nuestra economía, pero también de qué manera se logra tratar este tema, no solamente por temas de seguridad, sino de ayuda al migrante. Correcto. Temas del TPS, por ejemplo, que también se dejaron por un lado. Entonces, ¿cómo retomar esos diálogos? Mire, el tema del TPS siento que es un argumento irresponsable de venta electoral a quienes lo promovieron incluso durante la campaña electoral pasada y podrían seguir esperando que se levante dicho argumento como una forma de solucionar la situación irregular de millones de guatemaltecos o de cientos de miles. Eso no va a pasar. Van a esperar que haya una especie de reforma migratoria con el consenso de ambos partidos, pero el presidente Biden no va a echar un TPS en este caso por Guatemala, porque las condiciones de Guatemala para haber sido aceptada dentro del TPS, no se olvide, fueron en su momento no aceptadas. En el año 98 por el presidente Arzú, cuando Nicaragua, Honduras y El Salvador, a causa del huracán Mitch, sufrieron los embates y las consecuencias muy duras para muchos guatemaltecos o centroamericanos en las condiciones, requirieron migrar en busca de mejores oportunidades porque había quedado devastado su territorio. Guatemala dijo que no necesitaba ese tipo de ayuda. Y la consecuencia es que perdimos el tiempo para poder contar con ese apoyo. Creo que construir sobre eso va a ser difícil. Tal vez yo lo que reforzaría en el caso del presidente Arévalo es ir a conseguir una ampliación sobre las visas de trabajo regular que hoy en día tienen en esa cuota los guatemaltecos para poder ir a trabajar a territorio estadounidense por periodo de 6 meses, 1 año. Creo que lo ideal sería realmente poder ampliar ese número que creo que se queda corto, primero ante la demanda de mano de obra que Estados Unidos tiene, precisamente de esa mano de obra calificada a los guatemaltecos, pero también de esa necesidad que tienen los guatemaltecos, esa coordinación de atender las causas estructurales dentro de Guatemala que nos corresponde a nosotros como guatemaltecos, pero también lograr potencializar con respeto a quien envía la remesa ese destino para que tenga mejores posibilidades de expansión y de combate a la pobreza y pobreza extrema. Pero tenemos que aterrizar, tenemos que ser serios en nuestra negociación para que Estados Unidos también nos considere con la misma seriedad en la que llegamos a hablar. Nosotros combatimos la migración en las causas estructurales, ayúdenos ustedes dándonos mejores precios, abriéndonos los mercados a los productos de exportación y respetando los derechos de los guatemaltecos en Estados Unidos independientemente de su estatus migratorio. Bueno, Max, muchas gracias por haber compartido toda esta información y conocimiento, no solo con nosotros, sino con nuestros amigos y amigas televidentes. Con eso finalizamos el análisis. También despedimos a Fernando, quien nos acompaña también en los temas. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con Andrés Estrada y la información internacional.